10 en punto de la noche y estamos en vivo desde Buenos Aires para Canal Luz para compartir junto a usted como cada noche. La puerta abierta a este espacio en el que reflexionamos, en el que pensamos acerca de diversos temas, y en esta noche vamos a estar dialogando con alguien muy ecléctico, es músico, entiendo que ha sido arquitecto, no sé si se puede dejar de serlo, se lo vamos a preguntar, pero ha devenido en profesor de literatura y de eso vamos a estar dialogando con él. Vamos a dialogar de libros, vamos a dialogar acerca de la educación, algo que ya veníamos haciendo antes de empezar el programa, y estoy seguro que va a ser bueno que usted se sume también al programa, ¿eh? Así que vamos a poner allí en pantalla nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, es el 11 2777 0000. Y como aclaramos siempre, si usted nos escribe desde el exterior, allí está apareciendo, más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir sus mensajes, sus preguntas, sus acotaciones, aquello que quiera compartir con nosotros y con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, es Alejandro Bedrosian. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por recibirme una vez más. Un gusto, un gusto. Hemos hecho, creo que es el tercer programa que hacemos, ¿no? Sí, he estado en varias oportunidades, algunas veces. Y vos con Juan Pablo también. Con la música, sí. Claro, claro. Sí. Hicimos uno que dialogamos acerca de literatura, ¿te acordás? Sí. Y educación. Hicimos uno con Lío de Sueños. Exacto, sí. Con Lío de Sueños y ahora vamos a seguir dialogando. Bueno, ¿la música sigue? Sí. Sí. Sigue. Sí. Sigue. Siempre estoy grabando con nuestra banda, con otros amigos. Acabamos de terminar un disco instrumental. Ajá. Que ahora el 21 se completa en Spotify toda su publicación, así que estamos muy contentos. Sí. Qué bueno. ¿Con Lío de Sueños también? Sí. Bueno, extraordinario, ¿eh? Le sugiero que se meta en YouTube, ¿no? Sí, en YouTube. En YouTube, Lío de Sueños, vale la pena escucharlos, ¿eh? Vale la pena escucharlos. Bueno, decía al principio que has sido muy ecléctico, ¿no? Sí. En tu devenir, pensando en que además de hacer música, has sido arquitecto por muchos años. ¿Cuántos? Bueno, hasta el 2003. Yo me recibí en 1986. Trabajé muchos años activamente en la construcción. Después de diciembre del 2001, que hubo una crisis muy grande económica en el país, yo decidí cerrar las puertas. Mis clientes quebraron en un día y es muy difícil llevar en Argentina un proyecto que lleve más de un mes. Imagínate una obra que puede llevar un año y medio, uno no sabe. Con tantas variantes, ¿no? Exacto, entonces no me pareció que era ni para mi carácter, ni mi forma de ser, vivir de ese modo. Pero tengo mi biblioteca, me actualizo, siempre me interesa mi grupito de amigos arquitectos. Por eso decía, no se deja de ser arquitecto. No. Y el gusto por la arquitectura sigue estando, ¿no? Sí, es una parte más. En verdad, tampoco me defino, como arquitecto. Soy un tipo muy curioso desde chico, mi hermano Pablo también. Siempre hemos sido buenos lectores, eso creo que lo heredamos un poco de mi papá. Había una buena biblioteca ahí en tu casa, ¿no? Mi papá tenía una biblioteca monstruosa, una biblioteca muy interesante porque yo pasaba por los libros y me daba ganas de leer todo. Yo descubrí años después que la biblioteca esa era muy buena, porque iba a las librerías, lo mismo me pasa hoy, y no encuentro nada que me interese. Tengo que buscar mucho hasta encontrar un libro que me interese leer. Y yo entraba a la biblioteca de mi papá y ya veía los títulos y los autores y me daba ganas de leer todo. O sea, era una biblioteca muy bien elegida, muy bien seleccionada. ¿Será porque hay librerías que tienen interés no en tan buenos libros, sino en libros que se vendan? Sí, aunque parezca mentira, los clásicos son difíciles de conseguir. Quizás en las librerías de calle Corrientes, esas antiguas, se encuentren. Las ediciones en cuanto a libros son bastante malas, pero se encuentran. Pero hay mucha literatura de esa que pasa muy rápido, que vende mucho,
en 2 o 3 años desaparece. Está pasando con los premios Nobel de Literatura, sí, claro, que antes era, digamos, la culminación de una obra literaria muy importante. Hoy pasan sin pena ni gloria. Yo trato de ir leyéndolos. Hubo que averiguar quién era la ganadora de este año. Claro. Y la están editando ahora porque acá no se conseguía. Bueno, yo la conozco, en mi opinión es una escritora que no puedo decir que escriba mal, pero no tiene nada en particular como para lo que antes era un premio Nobel, que era una literatura primera, aunque parezca redundante, literaria. Claro. Mientras que hoy la literatura, o los premios a la literatura, son más bien ideológicos. Claro. Bueno, lo ganó Bob Dylan. Bueno, también. Con todo el respeto que Bob Dylan nos merece, sí, ¿no? pero marca, digamos, el perfil ideológico del jurado, que quiere mostrar que la literatura va más allá de los libros. Bob Dylan tiene una poesía extraordinaria, yo eso lo conozco desde la adolescencia, pero no se dedicó a hacer literatura. Claro. La literatura es otra cosa, es un universo muy distinto que muestra el alma humana con un lenguaje que no necesita ser el de todos los días y con historias que tampoco necesitan ser ni verídicas ni reales, pueden serlo o no. Ingresa en un universo distinto que trata temas universales, por eso Homero con la Ilíada y la Odisea siguen leyendo y siguen tratando el tema, no sé, de la cólera de Aquiles, la venganza, el engaño de Ulises. Bueno, por eso son clásicos. Claro, la ¿no? Divina Comedia. Claro. Eso es lo que hoy quizás no interesa porque vivimos una cultura pasatista, de entretenimiento y también de clichés ideológicos que los grupos de interés obviamente intentan inyectar en la mente de las personas, ¿no? Con un estudio de marketing de por medio. Sí, y también es un perfil político. Claro. Con esto no estoy hablando de partidismo, sino de manejo de la mente de las personas, que es lo que tenemos que pensar, nos dice la literatura. No nos ayuda a pensar, al contrario, nos da el formato prefijado, los autores, digamos, que más venden hoy. Algunos son buenos, pero estamos en las generalizaciones, uno siempre comete el pecado de incluir a todos. Pero haciendo uso de esa excusa, la mayoría de los autores que más venden son venta de ideología, esa es mi opinión. Claro. Y cuando recorrías la biblioteca de tu papá, ya en esa adolescencia no había cierto interés por la literatura como profesión. Yo sabía que tenía interés por la literatura y también por la docencia, pero no pensaba que las dos cosas se iban a unir en ese momento. Por ejemplo, mi hermano es un lector de Borges, que yo creo que muy pocos especialistas en Borges saben lo que sabe él, aparte de que él ha tenido encuentros personales con Borges. Pero los análisis que hace, bueno, y es médico y se dedica a otras cosas. Sí, hemos hecho varios programas recorriendo sus canciones, además es músico, ¿no? Me formé en una generación en los 70 que leíamos mucho, era interesante encontrarse con amigos y además de hablar de las cosas cotidianas y graciosas, quizás hablar de un disco de Spinetta o de un cuento de Cortázar. Y eso alimentaba mucho el intercambio, ¿no? Este cambio que vos viviste de profesión se ha dado en tu generación. Pienso en personas incluso de tu propio entorno. Mencionaste a tu hermano, si no me equivoco, un primo tuyo también. Sí, bueno, mi familia muchos. Yo creo que vivimos, o sea, hace unas décadas atrás, las personas una vez que terminaban la escuela secundaria o la universidad, encaraban una profesión, un oficio o una actividad comercial para dedicarse a eso de por vida. Se suponía que eso era de por vida. Claro, yo he conocido gente que trabajó en una sola empresa y terminaba y se jubilaba. Era un mundo más estable, donde los tiempos eran otros y las estabilidades eran otras. Hoy no es solo por el tema económico, sino la dinámica social es tan cambiante que me parecería raro que una persona haga ese tipo de recorrido. Los hay, por ejemplo, en la medicina, probablemente para llegar a ser un cirujano o un especialista realmente
de experiencia, se necesitan años y dedicación exclusiva. Pero en muchas otras cosas, la dinámica hace que las personas vayamos cambiando el lugar de experimentación personal, Correcto. ¿no es cierto? Y no de vocación, porque quizás la vocación está por debajo de las profesiones, ¿no? La vocación es algo más personal, es esa búsqueda que uno tiene individual, que se puede expresar con muchas profesiones distintas. ¿El sistema atenta muchas veces contra esa profesión o contra esa, vocación? Sí. Yo soy docente, bueno, hace muchos años, conversábamos un poquito antes del inicio del programa, yo empecé a hacer docencia en la escuela secundaria en el año 87. Antes ya daba clases de bajo, que es el instrumento que yo toco. Pero siempre digo que pude ver varias décadas y que vivimos en una era que yo la llamo la era del entretenimiento. Porque el entretenimiento se supone que es el recreo de la vida entre dos cosas importantes, por eso es entretener, tener a alguien entre dos cosas importantes. Pero no, dejó de ser el recreo de la vida para ser el campo central de la vida en muchas personas. No está mal ni los videojuegos, ni el entretenimiento en sí mismo, pero corre el peligro la persona de que eso se transforme en un eje de su actividad, de su distracción, de donde aplica su mente. Y entonces es un sistema donde por lo menos el adolescente y también los adultos les cuesta mucho concentrarse y dedicar horas a lo que puede ser quizás su vocación o el destino al que le puede dar a todos sus talentos. Entonces, creo que el sistema atenta hoy contra la formación y la dedicación de las personas. Uno encuentra en las redes, especialmente en la televisión, cómo aprender inglés en 15 minutos, el gran secreto para aprender a tocar el piano en 2 clases, cosas que sabemos que son imposibles, claro. Porque a pesar de, no sé, la cantidad de cosas de pedagogía que yo he leído en mi vida, no hay ninguna forma de aprender nada si no es dedicando muchas horas de concentración, de esfuerzo, de dedicación a lo que sea. La gente piensa que Messi, nació jugando así al fútbol. Claro. Pero la gente lo que quizás no presta atención es que mientras nosotros estamos comiendo pizza y divirtiéndonos, Messi debe haber estado pateando la pelota al travesaño. Es decir, hay una capacidad que es natural, pero hay también un trayecto de esfuerzo y de desarrollo, ¿no? De esa capacidad que existe. Sí. Que existe naturalmente. Sí. ¿No? Que es un sacrificio. Yo te preguntaba esto de los cambios, porque me estoy dando cuenta que ya no en tu generación, no en la mía, sino en los que están hoy empezando a insertar en lo laboral, están cambiando permanentemente, ¿no? Quizás tienen incluso una carrera de base, pero después devienen en otra cosa. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿la educación tal como hoy está planteada, está preparando a los adolescentes para vivir ese ritmo de cambios? Yo creo que no. Mi experiencia en la secundaria es muy parcial, como la de todos los docentes, pero es una experiencia de aula. Yo escucho hablar en general a gente que tiene funciones y no está en el aula, y la verdad que no dista mucho una realidad de la otra. El problema. Claro. No, creo que no. Creo que la educación pasa una fase de decadencia muy grande. Que hay chicos capaces en el aula de sobra, extraordinarios, chicos con una capacidad, un talento intelectual muy grande. Ahora, me parece que desde hace muchos años el sistema educativo, ahora hablo especialmente de la escuela media, no lleva al chico a ningún lado más que a que permanezca en la escuela. Apruebe un examen claro, sí. Que es un sistema que no está mal, es el único que tenemos, no hemos sabido mejorarlo. La única forma de que un chico estudie es la evaluación, saber que va a tener un momento de evaluación. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX,
se tenía una fe muy grande en la ciencia y nace esta escuela, que es la que nosotros conocemos, que prepara al chico desde el punto de vista racional. Las ciencias, ¿viste? La geografía, las matemáticas, el idioma. Y aunque parezca mentira, todo eso se ha ido perdiendo de muchas maneras. Por ejemplo, desde hace muchos años en la educación primaria hubo una corriente nefasta, desde mi punto de vista, de, por ejemplo, que el chico escriba como quiera, ¿no es cierto? Porque, no sé, si vos le aplicás las reglas, sos una especie de fascista que va a transformar al chico en una persona traumatizada. Tiene que descubrir su propio camino. Exacto. Claro. Ahora, se sabe desde hace siglos que lo más importante de la educación es que una persona aprenda a leer, a escribir y conozca las operaciones básicas de las matemáticas. Porque si tiene eso, puede aprender todo lo demás. Nosotros hemos querido saltearnos eso, que el chico interprete un texto sin saber escribir y sin saber leer. Entonces, me parece que hoy las estadísticas sobre educación, que obviamente en las cuales yo no creo, no porque no estén bien hechas, sino porque están basadas en datos que tampoco son confiables, pero aún siendo tan malas, muestra que el porcentaje de alumnos que terminan la escuela secundaria en Argentina es mucho menor que hace 20 o 30 años. Y yo creo que el que termina la secundaria, estoy hablando en general porque hay escuelas buenas, pero en general no está preparado ni para la universidad ni para el trabajo. Necesita un periodo. Entonces el chico termina la secundaria y son pocos, creo yo, por lo menos desde mi visión, los que saben ya lo que quieren hacer, están preparados para ello, ingresan al estudio o al trabajo que quieren hacer, porque hoy hay muchas otras formas de desarrollar la vocación que no son... Lo charlamos en su momento. Claro, aquellos que son brillantes laboralmente, aún sin tener de base una formación universitaria. Sí, porque me parece que en sí la escuela argentina no sabe a dónde va. Ese es uno de los problemas. Tenemos una educación, dijo alguien, del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Hay una especie de desfasaje, ¿no? Ojalá tuviésemos una escuela del siglo XIX. ¿Dista también de eso? Por supuesto, porque el rigor, que esta palabra que a mucha gente le suena mal, o la disciplina me refiero en el ejercicio de aprender a autogobernarse, a tener tus propios horarios, a dominarse a uno mismo, ¿viste? A aplicarse. Son malas palabras en el campo de la educación. Entonces, tampoco somos la escuela del siglo XIX. Somos algo, en este momento, la escuela en muchos casos es más que nada un cuidadero de chicos y de contención, que no está mal, no es poca cosa la contención, pero no debería ser el ámbito, digamos, el objetivo principal de la escuela. Y esa contención tampoco es programática. Hay docentes que se ocupan, docentes que no, autoridades que miran para otro lado, otros que sí se ocupan. Y docentes que empatizan, te sumo, con los alumnos y otros que los espantan. Sí, ¿no? Y además cuando hablo de contención hablo con que el chico llega al aula con una problemática personal que antes, sí, es cierto, no interesaba a la escuela, que es muy importante en su formación, porque si el chico viene de una casa donde recién los padres estuvieron a los gritos, o donde hay problemas económicos serios, o el chico está sufriendo dentro de la escuela hostigamiento o lo que fuere, es importante que la comunidad educativa intervenga y se ocupe de esos problemas. No hay un programa sobre eso, ninguno. Las autoridades, digamos, a nivel de ministerios van a decir sí hay un programa, pero no es cierto, no hay ningún programa. No lo hay, no lo hay. Escuché el otro día la historia de por qué Santiago Kovadlov llegó a la Universidad de Filosofía. Ajá. Y te la cuento, porque me impactó mucho. Santiago Kovadlov es un gran filósofo, un gran pensador, ¿no? Vivió por el trabajo de su padre e hizo la escuela secundaria en Brasil, en un colegio sumamente exigente.
Y dice que lo impactó porque el primer día de clase llega un profesor de filosofía. La primera cosa que les dice a los alumnos es: quiero aclararles que todos ustedes tienen aprobada la materia. Y quiero que se queden acá solamente los que crean que yo puedo enseñarles algo. Dice que a los 10 minutos tenía a toda la clase cautivada. Y en el caso de él, despertó su vocación, ¿no? Entonces la pregunta que te hago es: ¿un profesor puede inspirar de tal manera que lleve a alguien a descubrir su pasión? Sí, sí, sin duda. Aún en medio de toda esta crisis que planteas. Sí. Sí. Yo tengo un amigo que ha estado en este programa, ahora recuerdo, Roberto Laver, que es abogado, vive en Estados Unidos hace muchos años. Escribió un libro muy interesante sobre corrupción en América Latina y la fe cristiana. Y un día de visita acá en Buenos Aires me había comentado que había ido a ver el Museo de la Casa Rosada y que había visto entrar un grupo de chicos de la escuela. Me dice: qué bien que se portaron. Dice: en Estados Unidos, donde yo vivo, hubiera sido imposible porque las escuelas son un caos. ¿Viste? En cada región es distinta, en la región donde vive él es así. Le digo: mira, acá hay de todo. Me dice: ¿cómo haces para controlar el aula? Le digo: mira, si vos entras al aula y y vos le das algo bueno, el chico te va a prestar atención. No importa que sea el mejor o peor. Si el chico no recibe algo significativo, no te va a prestar atención, aunque sea el mejor de los alumnos. Si él siente que vos venís a darle algo que vale la pena, va a dejar el celular, por lo menos por un rato, y va a prestar atención y va a participar. Eso lo tiene que hacer el docente. Sí, por supuesto que puede inspirar. Sí. ¿Y cuál es el mayor desafío para un profesor de literatura en particular? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué pretendes al llegar al aula? Bueno, es una buena pregunta. Mi propósito no es que ningún alumno se transforme en profesor de literatura. Me encanta, me suele pasar que uno dice: ay, sabe que estoy por terminar la carrera. Pero no es ese mi propósito. Mi propósito es formar buenos lectores. Sean médicos, ingenieros, comerciantes, buenos lectores. ¿Qué es un buen lector? Bueno, primero... Era una de las últimas preguntas que te iba a hacer. ¿A qué consideramos un buen lector? Porque los creyentes además somos lectores, somos lectores de la palabra. Exactamente. El primer paso para un buen lector es entender lo que un texto dice. Que es un gran problema que está viendo ahora, ¿no? Totalmente. Según leo. Pero es un problema que parece sencillo. Que es lo que estoy leyendo. ¿Qué dice? Te soy sincero, muchas veces escucho algunas predicaciones y el que está hablando dice: pues acá la Biblia dice, acaba de leer el texto, ¿viste? Y yo leo el texto y no coincide. No dice eso, dice otra cosa. Una cosa es que yo quiera que el texto dijera eso y otra cosa es lo que dice. Y ahí hay una cuestión de honestidad intelectual. A mí hay muchas partes de la Biblia que no me gusta lo que dice. ¿Viste? Cuando Jesús me dice que hay que amar al prójimo, a mí no me gusta. Va contra nuestra naturaleza. Claro. O yo no soy rico, pero a mucha gente le molesta que diga Jesús que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, ¿viste? Se empieza a hacer toda una interpretación, que había una puerta, una cosa rarísima, porque no nos gusta. Claro. Pero ahí dice eso. Y a mí hay muchas cosas que me gustaría que fueran distintas. Pero primero, si yo soy un buen lector, ¿qué dice? Lo segundo es qué es lo que un texto quiere decir, qué es lo que significa, ¿viste? Eso es otro paso, porque vos tenés que entender quién lo dice, en qué circunstancia lo dijo, a quién le está hablando, qué significa. Yo trabajo mucho con los alumnos. Leemos un cuento, primero trato de investigar si se entendió lo que el texto dice. Pero, ¿y qué quiere? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema que está por debajo de esta historia? Porque en todos los mensajes, un cuento es un mensaje, una novela es un mensaje, el autor está tratando de transmitirnos, de convencernos de algo. Y eso hay que identificarlo. ¿Crees que somos el resultado de la influencia de otros en nuestra vida? Bueno, el eje del programa de estudio que yo doy en cuarto o quinto año se basa en dos preguntas. Ajá. ¿Por qué somos como somos
y por qué pensamos como pensamos. Mis alumnos a fin de año ya se ríen porque yo repito estas preguntas todo el tiempo. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros dos hubiera sido adoptado recién nacido y nos hubieran llevado a un país musulmán y nos hubiéramos criado ahí, hoy tendríamos, viste, la misma estatura, el mismo color de ojos, pero es muy probable que nosotros hubiéramos sido musulmanes. Y eso es un poco incómodo. No quiere decir que habríamos estado determinados a hacerlo, pero es muy probable. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno en que nacemos, condiciona. el momento histórico, yo no diría, viste, no sería tan extremo decir condiciona, porque uno puede reaccionar frente a eso, pero realmente tiene una influencia muy poderosa en nuestra forma de pensar. Me refiero al país, a la cultura, a la ciudad, a la familia donde uno nace. Tiene una influencia muy grande en nuestra forma de pensar. Por supuesto que hay ámbitos donde la libertad de pensamiento es mayor, especialmente en los regímenes democráticos, ¿no? Pero sin duda tiene una influencia muy grande. Uno de los libros que leímos este año en cuarto año es un libro muy conocido de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, es el padre de la logoterapia. Y él habla en su experiencia de la deshumanización que se vive ahí. Llega un momento que la supervivencia es el único motivo para actuar. Pero decía que había algunos objetos que no estaban determinados por sus necesidades y tenían actitudes altruistas, aunque el entorno los hubiera condicionado a volverse egoístas, dándonos a entender que, bueno, uno puede reaccionar frente al entorno, pero hay un diálogo asimétrico. El entorno es mucho más poderoso que el individuo. En el libro Los Miserables de Víctor Hugo, que en realidad son 5 libros, ¿no? Los musicales y todo eso empiezan más o menos He visto el musical. Para el tercer libro, con la historia de Jean Valjean. En la historia de Fantina, es la historia de una chica que con otras 3 amigas están de novias en una época que en Francia, para que una mujer llegue a algo, tenía que tener un buen novio. Ella está casada, está de novia con un muchacho abogado, es el novio más prometedor, pero ella queda embarazada y el novio la deja. En esa época, quedar embarazada soltera era muy dramático, tiene que esconder a su criatura, dejarla en una familia, ir a trabajar. Un día se enteran de que ella es mamá, la echan de la fábrica, tiene que salir a pedir porque ella siempre envía dinero para que atiendan a su beba, se termina prostituyendo, cae todavía más abajo. En esa época en Francia se vendía el pelo y se vendían los dientes, esto es real, y los dientes más caros eran los 2 de aquí. Lo del pelo lo sabía, lo de los dientes no. Sí, y llega a vender los dientes. En un momento es una cosa horrible y un día los hombres burlándose de ella reacciona, bueno, termina presa, muere. ¿Qué es lo que Víctor Hugo trataba de mostrar a través de ese personaje? Que el entorno de una persona, nosotros conocemos a las personas en un momento de su vida, pero esa persona viene en una ruta de formación que nosotros no hemos visto y que muchas veces la lleva a un extremo. Bueno, el romanticismo, que era el movimiento al que pertenecía Víctor Hugo, trabaja mucho sobre esta idea, ¿no? De que el individuo es un poco juguete de sus circunstancias. Y esto es gran parte de lo que está pasando con la adolescencia en como el Argentina. entorno influencia enormemente. Sí, claro. Que hoy son los medios de comunicación, básicamente. Claro. El entorno condiciona lo que leemos, nos condiciona lo que leemos. ¿Puede darnos forma en la manera en que vemos el mundo? Sí, sí, totalmente. Por eso hay que ser un buen lector. Yo hay una cosa que no te dije, que es el tercer paso de un buen lector. No es solo entender lo que un texto dice y lo que significa, sino cómo reacciono yo a lo que el texto significa. Porque yo he visto muchas veces, yo he sido docente en la universidad también, chicos que pasan a la universidad y un docente le da 2 textos y el chico de repente revoluciona toda su forma de pensar y de un año para el otro vos te encontrás con otra persona que ahora es
no Sí, sé, sí, sí. odia a sus padres, no sé. Producto de eso que leyó. Producto de esos Claro, 2 libros. Claro. 2 libros, berretas, Claro. ¿no? Porque para el que la ha leído, digamos, sabe que no, eso no puede suceder. Pero tiene una influencia muy grande. Aún así, hoy los medios de comunicación, nosotros pasamos de una cultura letrada a una videocultura. Eso Sí. ya se sabe hace mucho tiempo. Claro. Tiene una influencia muy poderosa en la forma de pensar. Es otra forma de leer, ver una Claro. pantalla. ¿Y crees que todo lo audiovisual, por llamarlo de alguna manera, está compitiendo con los libros? Y la segunda, ¿los ebook están compitiendo con el libro físico? Bueno, los adolescentes a mí me sorprende porque leen muchos libros que no son los de la escuela. Es muy común. A mí al aula, desde hace muchos años, vienen los alumnos con un libro y me dicen, profe, estoy leyendo esto. Y yo lo tengo que leer muchas veces para ponerme al día. ¿Sos prejuicioso? Porque a veces pueden leer algo que sea masivo, No. que sea un bestseller y que no necesariamente tenga calidad literaria, ¿no? No, siento curiosidad, porque el libro me habla del chico. Claro. Yo aprendo mucho de cómo es el chico a través de la música que escucha, de los libros que lee, de los programas. Se lee muchos cómics, mucho anime. Mucho, ¿no? Sí, me los traen. Yo tengo colecciones. No es de mi interés personal, pero se vuelve de interés para conocer al otro. Claro. Yo una de las cosas que siempre hice desde muy chico, cuando entro en la casa de alguien, miro la biblioteca. Porque me habla de esa persona la biblioteca. ¿Quién es la persona? Hoy hay muchas casas donde no hay una biblioteca. Sí, claro. Yo recuerdo de chico que vos entrabas a una casa obrera y había una biblioteca. Pero primero que se lee mucho. El ebook no tiene mucha difusión, por lo menos entre los adolescentes. Yo diría que casi nula. Que llamativamente podrían ser ellos sí, los fanáticos de esto, ¿no? Sí. Llamativo. Y me parece que todavía el libro tiene una mística, ¿no? Una mística, sí, tiene un contacto con el lector que no lo tienen el ebook y ni tampoco las plataformas. Yo en lo personal jamás he leído un libro, salvo para hacer correcciones de libros, que es otra cosa, pero en una pantalla. Necesito leerlo. Intenté hacerlo porque no conseguíamos, aquí en La Puerta Abierta, no conseguíamos el libro físico y el pastor de jóvenes me mandó, para dar una charla me lo mandó en un ebook y te digo la verdad, mi vista no resistió. Claro. Gracias a Dios para el segundo capítulo, para el segundo encuentro, llegaron los libros físicos, ¿no? Lo cual digo, incluso, fíjate vos, por una cuestión práctica. Es que además el lector no es una tabla rasa en la cual el libro se va grabando, sino que el lector va reaccionando permanentemente mientras lee. Se te van ocurriendo cosas, ideas, y el libro de papel que te permite subrayar, volver para atrás muy rápido, ir hacia adelante, tomar dimensión. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos cuando agarramos un libro que no hemos leído es, por ejemplo, ver la cantidad de páginas que tiene. ¿No es cierto? Ver el tamaño de la letra, ver si está dividido en capítulos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos ayudan a dimensionar qué es lo que vamos a hacer. Y eso con el libro de papel es muy fácil de hacer. ¿No condenás a nadie que deje un libro a la mitad? No. No. Borges decía que cuando a él no le interesaba un libro, lo dejaba. No lo terminaba de leer. Ya que hablaste de Borges, ¿de qué te jactás? ¿De lo que leíste o de lo que escribiste? De lo que leí, sin ninguna duda. Una de las cosas que me esperan después de mi jubilación son un montón de libros que tengo allí. Mi biblioteca está llena de las mejores historias que se hayan escrito en toda la existencia humana. Tengo allí libros donde están las palabras más maravillosas que algún ser humano haya podido decir en distintas épocas de la historia y llegaron hasta mí, las tengo en mi casa. Así que una de las cosas que yo estoy esperando es poder leer más. Yo leo mucho más en vacaciones que mientras trabajo como profesor de literatura. Claro. Hay un mito que el tiempo de las vacaciones es un tiempo
específico para leer, ¿no? Vos sabés que un diario digital, que es el que leo, a la mañana, en época de vacaciones, no sé si lo hará este verano, pero hasta el verano pasado lo hizo, cada día un famoso distinto contaba qué era lo que estaba leyendo, ¿no? Y sugería a tal o cual autor, tal o cual libro, ¿no? Es que está esta idea, ¿no? ¿Será porque tenemos más tiempo? Sí, me parece que Estamos más relajados. Leer exige cierta continuidad. La lectura de un libro dura más que ver una película, Sí, salvo claro. que sea un libro muy cortito, ¿no? Y si vos vas a leer una parte hoy y la otra dentro de 10 días, la lectura pierde continuidad. Entonces creo que ahí las vacaciones son un muy buen momento. Es un buen momento, ¿no? Sí. Sí, es un buen momento. Me contestaste esta pregunta, pero se dan frecuentemente estadísticas y se dice, se lo pregunté a Canela hace 2 semanas acá, que Buenos Aires es, o la Argentina es, alguna de las dos cuestiones es, una de los países o de las ciudades con mayor cantidad de librerías por habitante. Sí, puede ¿no? ser. Entonces yo te estaba a preguntar si esto se traduce en cantidad de lectores, ¿no? Mira, mi hermano Pablo, que ha Sí. viajado por todo el mundo, siempre me dice eso, que Buenos Aires es la ciudad de las librerías, que hay muchas ciudades... Me lo ha dicho familia de Estados Unidos viniendo acá. Claro, porque, bueno, vuelvo a decir, la pantalla, las plataformas ocuparon un lugar de muchas horas en la vida de las personas. Yo desde hace mucho... Yo nunca tuve cable, nunca Sí. tuve servicio de cable. He tenido Netflix, lo he dado de baja, ya hace bastante tiempo. Porque, ¿qué pasa? No es que porque esté mal, pero las personas yo creo que dedican por lo menos 2 horas por día o 3 a... Porque entre que miras un noticiero, o un partido de fútbol, una película, eso son 2 o 3 horas por día que yo aplico de otro modo, ¿no? Claro, absolutamente. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Se puede saber? Sí, mira, yo releo muchos libros. Ajá. Hoy estuve releyendo, y mañana creo que lo termino, El corazón de las tinieblas de Conrad. Joseph Conrad es un autor, él nació en Polonia, pero se lo considera un autor inglés por su estilo y porque escribió en inglés. Y es el libro en el cual se basó la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola. La película ocurre en Vietnam. El libro ocurre en África, nunca se menciona, pero se supone que es el Congo. Y entonces, como quiero volver a ver la película, estoy justamente leyendo... Igual tengo muchas lecturas abiertas. Estoy leyendo una historia de la música de Paula Suárez Urtubey, muy interesante, que lo voy leyendo lentamente porque también en cada capítulo te dice, por ejemplo, qué podrías escuchar para que vaya ilustrando el periodo de música que estás... Escribía en un periodo, escribía sobre música clásica en el diario La Nación. Claro. Por eso me sonaba mucho su nombre. Sí, era profesor allí en el Conservatorio Manuel de Falla y supongo que en otras instituciones. Claro. Y también estoy terminando, que eso a nivel de estudio bíblico, un estudio de hechos de F.F. Bruce, que para mí es un autor... Bueno, súper clásico, brillante. Claro. Yo lo descubrí porque estaba citado en tantos otros libros, que es un estudio del libro de los Hechos, que es realmente apasionante. De acuerdo al día, viste, voy leyendo algunas cosas u otras. Dijiste algo que me lleva a hacerte una pregunta. ¿No todos los libros se leen de la misma manera? ¿Hay algún libro que es para pegarle una leída de corrido? ¿Alguno, como el que acabas de mencionar, de este especialista en música, se lee de otra manera? Claro, sí. Hay libros que son de estudio. Esos libros hay que leerlos despacio, prestando atención, releyendo, tomando notas o subrayándolos. Y otros libros que son realmente para leer de corrido, especialmente los libros literarios, ¿no? Las novelas, los cuentos. Que son para pegarle una leída de un saque, ¿no? Claro. Sí. Y también depende del momento. Hay mucha gente que lee en los viajes. Yo no leo en los viajes porque en general manejo, pero mucha gente aprovecha el tiempo del colectivo. Es una forma muy piola, ¿no? Si no te causa mareos. Claro. Nunca pude leer en el colectivo. Ah, mira vos. Sí. Bueno, mi amigo César del Garabedian, que sí, hemos hecho varios programas. Tenemos un grupo de WhatsApp que somos amigos de la adolescencia con él, con Pablito González, que sí, también que estuvo acá. Sí, y con Luis María Di Filippo. Sí, claro. Que me prometieron que iban a estar viendo el programa.
Claro. Y bueno, César lee muchísimo, me dice siempre, aprovecha el tiempo de viaje y no maneja. El tiempo de colectivo. Entonces hay distintos modos de lectura. Y también hay grupos de lectura para las personas que le cuestan sentarse a leer solas, donde se lee en grupo, o bien se ponen metas de lectura y como vos sabés que tal día te tenés que encontrar y haber terminado una lectura ayuda. Así que hay muchas técnicas para que las personas puedan acercarse a la lectura. Tampoco hay que leer porque todo no tiene por qué ser literatura. Hay gente que le pueden interesar, no sé, los autos, y entonces compra libros sobre autos, y a otro le puede interesar el deporte y se puede comprar una biografía de Messi. No todo tiene que ser Borges. Claro. Las personas deben elegir aquellas lecturas que sean de su interés. Exactamente. Bueno, le cuento, si se acaba de sumar al programa, que estamos charlando con Alejandro Bedrosian. Vamos a poner nuevamente en pantalla, ya llegaron algunos mensajes, nuestra vía de comunicación por si usted se quiere sumar, el 11-2777-0000, y como aclaramos siempre, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, saludos. Les estoy viendo desde Formosa, Laguna Blanca. Soy Luis Poli. Abrazos y muchas bendiciones. Hola Esteban, muchas bendiciones. Un gran saludo a Alejandro. Y te hacen algunas preguntas que yo te fui haciendo durante la charla. Si crees que los jóvenes leen cada vez menos, lo has respondido. ¿Cómo compite lo visual con el libro? ¿No? Lo pregunta Gustavo de Palomar. O si la ficción escrita no interesa tanto en el día de hoy, ¿no? Bueno, respecto de esa última pregunta, lo que sí es cierto, que se perdió un poco y esto tiene que ver con el uso de las redes, la distinción en el lector de cuando es ficción, de cuando una cosa es ficción y cuando una cosa es cierta. Ajá. ¿No es cierto? Por ejemplo, las famosas biopics, como se llaman ahora, que aparecen en las plataformas, son ficciones, pero la gente termina pensando que eso es lo real. Porque se supone que es una película biográfica. Sí, pero resulta que no es lo real. Es una representación con actores de algo que pasó y seguramente no fue así. Puede haber sido parecido. Te voy a dar un ejemplo. La película que yo la vi, Argentina 1985, que es una buena película. Que trata sobre el juicio de la Junta. Claro, proceso que yo viví siendo grande, obviamente. Yo voté en el 83, claro. Así que lo viví de cerca. Como muchas personas dijeron, la película es súper interesante. Faltan muchísimos elementos. Por ejemplo, el trabajo previo de la CONADEP, dirigida por Ernesto Sábato. Sí. Que contó con la presencia de un pastor. Ajá, el obispo Gattinoni. Sí, sí, lo conocí personalmente. Exactamente, sí, yo también tuve la fortuna. Gran predicador, además. Sí. Estuvo en su momento el doctor Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, bueno... Ernesto Sábato era el presidente. Y se elabora el documento Nunca Más, con las 8.000 y pico de denuncias por desaparecidos, que fue al mismo tiempo, la verdad, fue una iniciativa de Alfonsín. Correcto, sí. Esas cosas no aparecen en la película. Ahora, yo les decía a los alumnos que los animé a ver la película. En el futuro, más que lo que pasó, la gente va a recordar la película. Claro. O sea, el pasado va a ser más la película que el pasado en sí mismo. Y eso pasa prácticamente con todas las representaciones. ¿Eso puede, crees, distorsionar cierta cuestión de la realidad? Por supuesto, yo creo que eso, sí. Pero eso pasa también cuando estudiamos historia argentina. Es muy difícil recuperar el pasado como fue, y nosotros lo que tenemos son representaciones ficcionales de aquellas cosas. Y en esta era donde lo visual es tan importante, las representaciones de lo visual, está la persona que vivió el evento y después vio la película y tiene las dos cosas, pero con el paso del tiempo los que vivimos el evento no vamos a estar más, va a quedar la película y eso va a ser lo real. Muchas de las cosas que han pasado en el mundo y los cambios que han habido han sucedido porque alguien, por ejemplo, filmó el evento. Claro.
Si no se hubiese perdido. Si no se hubiese perdido. Pero aún así, te digo porque es importante que algo esté registrado visualmente, pero no necesariamente es lo real. Entonces a veces me parece que se confunde la ficción con lo real. Es un efecto muy común en este caso. Te mandan saludos desde Esquel, Rocío, Mabel y Edmundo. Muchas gracias, los quiero mucho y les retribuyo Estuve de vacaciones cariño. hace un mes ahí, hace un mes estuve una semana en Esquel, que no conocía, y lo disfruté muchísimo. Saludos de Leticia Ángel, la Muchas esposa de gracias. Pablo González, y hace una aclaración con respecto a la educación. La provincia en la que vivimos, Chubut, viven en Puerto Madryn, atraviesa desde hace años una seria crisis por los conflictos gremiales sumados a la pandemia. Yo creo que estadísticamente es una de las provincias que mayor cantidad de paros tuvo, o menor cantidad de días de clase ha tenido, ¿no? Bueno, primero agradezco las otras preguntas y los mensajes desde Formosa y los otros lugares. Lo que dice Leticia es otro tema muy importante que no hemos tratado, que es, digamos, cómo se ha llevado a cabo o cómo se está llevando a cabo la educación en nuestro país. Si bien está descentralizada la administración y cada provincia o la capital es autónoma en ese sentido. Son autónomas, pero sí, realmente ha tenido muchos traspiés. En algunas provincias la cantidad de días sin clase han sido muchos. Y al mismo tiempo el sistema educativo tuvo un deterioro muy grande. Por ejemplo, hoy en Capital Federal, la gente quizás no sabe, porque no tiene por qué estar informada de todo, primer año no se repite más. O sea, el chico pasa automáticamente a segundo año. No quiere decir que las materias le queden aprobadas. Pero pasa. Pasa. Además no se dice más que repite. Porque eso, viste, parece que crea un trauma, el chico después tiene que ir al psicólogo. Entonces, permanece. ¿Viste? Entonces, cambiamos las palabras como si eso fueran cambios. En realidad no cambia nada, pero viste, al cambiar la palabra se invisibiliza una situación. Claro. La condición de libre no existe más. O sea, hoy un chico de primer año puede no venir en todo el año y pasa automáticamente a segundo año. Estoy hablando de Capital Federal, ¿no? Claro. Tremendo. Mirá, vos, dice, ¿podrían repetir el nombre del pastor que acompañó los primeros tiempos a la CONADEP? El pastor Carlos Gattinoni, que fue obispo de la Iglesia Metodista. Sí. Su hija fue mi maestra de preescolar. Mirá vos. Tiene, entre muchas estuve en cosas, su velorio. un libro muy gracioso, ahora me acordé, que se llama Ríase de mí conmigo. Que son todas anécdotas pastorales de cosas que le han ocurrido. Mirá vos. Muy graciosas. Mirá vos. Bueno, está respondida la pregunta. Me hicieron otra pregunta que me salteé. ¿Podrías pasar el título del libro que mencionaste de tu amigo Roberto Laver? Se llama La fe cristiana y la corrupción en América Latina. Ahí está. Creo que no se consigue, lamentablemente, en el país. A mí él me lo envió desde los Estados Unidos. Es un libro muy interesante, está escrito en 3 partes. Primero es una definición de qué es corrupción. La segunda parte es cómo se mide la corrupción, cómo además se mide y se califica. Y después, cómo se puede dar respuesta a todo eso. A esa situación. Sí. Alejandro, ¿qué le sugerís a aquel que no tiene el hábito de la lectura? Que nunca tomó la costumbre de encontrarse con un libro y dice, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero le diría, te estás perdiendo algo grandioso. Sí, era la segunda pregunta que te voy a decir. ¿Qué cosas se está perdiendo aquel que no lee? Empezá por algo breve y que a vos te interese. Tiene que ser algo cortito, puede ser cuentos. Los cuentos son muy accesibles. Sobre historias que no jueguen mucho con el lenguaje, que sean muy directas. Y, por ejemplo, las biografías son cosas muy interesantes. A mí siempre me gustaron mucho. Por ejemplo, las biografías de músicos o de deportistas, cómo nació, de dónde viene una persona. Es un buen lugar donde empezar a leer. Que sea amable, ¿no? Claro. El trato con el libro, ¿no? Claro.
Por ejemplo, alguna vez yo he leído más de una vez la biografía de Johann Sebastian Bach, que uno escucha esa música maravillosa, pero siendo un adolescente con un amigo caminó más de 300 kilómetros en una oportunidad para llegar a un lugar para estudiar. Claro. Y entonces uno empieza a imaginarse ya otra cosa, ¿no? A mí me parece una buena idea que la gente tenga el hábito, por ejemplo, de leer. Bueno, yo le llamaba los suplementos culturales. Hoy los diarios están en el celular, ¿no? O en la computadora. Pero me parece que a veces es bueno encontrarse con ese tipo de artículos para saber qué se está escribiendo, ¿no? Qué está viendo en las librerías, ¿no? Sí, la literatura digamos, tienes como escalones, ¿no? Siempre digo, bueno, quizás Cortázar o Borges no son un buen lugar para empezar. Por eso yo, por ejemplo, en primer año, igual son todos autores importantísimos los que le doy a los chicos de 13 años. Pero vos lees La rebelión en la granja, por ejemplo, de George Orwell. Es una fábula muy breve que tiene un contenido político. Sí, claro, de fondo. No de partidos políticos, sino de sistemas, que es extraordinario y lo puede leer un chico de 13 años y lo puede entender bien. Dickens, Canción de Navidad, que ha tenido versiones de cine. Yo creo que debe ser un libro con más versiones de cine de toda la historia. Enormes, sí. O ciencia ficción. Uno lee La máquina del tiempo, de Wells, o Crónicas. Leíamos a Ray Bradbury. Ray Bradbury. Este año les di a los chicos Crónicas Marcianas, claro. que es un libro apasionante. Quizás a alguno le gusta el teatro. Las obras de teatro suelen ser breves y son todos diálogos. Entonces, al que le gustan los diálogos, bueno, va rápido por ahí. Hay un clásico que está en el cine argentino, aunque el autor es español, pero la escribió acá en Argentina, Alejandro Casona, que es Los árboles mueren de pie. Y Prohibido suicidarse en primavera. Mirá cómo me acuerdo. Son dos obras bastante primas hermanas. Sí, claro. Son lindos lugares para empezar. Y el que no lee, ¿de qué cosas se pierde? O lo vamos a decir de una manera más positiva. ¿Con qué me puedo encontrar si yo leo? Se pierde de lo mismo que una persona que no viaja. Una persona que no viaja y vive siempre en el mismo lugar va a tener una visión del mundo limitada al espacio en el que estuvo. Pero hay otra forma de viajar que es leer. Hay un autor judío muy importante que se llamó Amos Oz. Tiene una novela muy importante que se llama La mujer en la ventana. Que él dice, cuando nosotros viajamos, vemos las calles, vemos las fachadas de los edificios, pero la literatura me permite entrar en el dormitorio de las personas, en los cajones de su mesa de luz, en su mente, en sus pensamientos más íntimos. No solo de la persona que vive al lado de mi casa, sino de una persona que vivió en otro tiempo, en otro lugar. Es un viaje, es como perderse, de entrar en una máquina del tiempo y visitar los lugares y los momentos más increíbles que uno pudiera imaginar. Nos ayuda a evadirnos un ratito de la realidad, ¿no? También. Sí. Y también nos devuelve a la realidad con una visión más amplia, más tolerante, sabiendo que lo que estamos viviendo tampoco es tan nuevo. Que la historia se repite, ¿no? La historia se repite de otro modo, con otro vestido, que hay otras personas en el mundo que están pasando por cosas tan distintas de las nuestras, que eso nos hace vernos en otra perspectiva. Eso ayuda a la literatura también a salirnos un poquito, ¿viste?, de nuestro lugar, donde nos estamos viendo todo el día, y ahora vernos quizás un poco más lejos desde otro lugar. ¿Nos ayuda a escribir mejor y a expresarnos mejor? Sí, desde ya. Me parece que nos da muchos más recursos para también entender al prójimo, porque los personajes de la literatura, por más de que sean ficcionales, todos son humanos. Nos muestran esa ruta que a veces nosotros no hemos visto. Para darte un ejemplo clásico, el Martín Fierro, que muchos han tratado de poner a Martín Fierro como si fuera un modelo, pero en verdad Martín Fierro es un delincuente, en última instancia, mata
a 2 o 3 personas en el camino, pero el libro nos muestra el recorrido de un tipo que al principio no era un delincuente, tenía una familia, tenía hijos, y viste, un día el ejército lo arranca, se lo lleva a la frontera, la familia se divide. Entonces, los que lo conocen como delincuente no conocen la historia que lo llevó hasta ese lugar. Eso es lo que la literatura también nos muestra, los recorridos posibles de las personas que nosotros vemos, pero que no conocemos. ¿Y de dónde crees que salió la frase "los libros no muerden"? Supongo que algunas personas le tienen tanto miedo a ponerle la mano encima como si tuvieran dientes y los Como mordieran. si los pudiese atacar, ¿no? Sí. No todos los libros son interesantes, vuelvo a decirte, yo entro a una librería... No todos son amables y amenos, ¿no? A mí me gusta ir al Ateneo, Sí, claro. a la librería. Pero me cuesta mucho encontrar ahí algo que a mí me interese. Es muy raro que yo salga de ahí habiendo comprado algo. Miro. No creo que nadie se debe sentir obligado a leer algo que no le interesa, pero a veces hay que dar un primer paso. Vuelvo a insistir, en una novela corta o un libro de cuentos es un muy buen comienzo. La Biblia está llena de literatura. Absolutamente. De literatura ficcional incluso, porque ficcional. Digamos, los salmos finalmente son poesía, están llenos de metáforas. ¿No es cierto? Habitamos bajo las alas del Altísimo. Bueno, no quiere decir que Dios tiene plumas, ¿no? Pero son metáforas que vienen de ahí, la ¿no? literatura. Imagen, claro, ¿no? Claro. Supongo yo que el libro de Cantares... Estaba pensando lo mismo. Es un libro ficción. No creo que se base en una historia de una pareja real, sino más bien parece un canto al amor de tipo literario. Correcto. ¿no? Correcto. Así que hay mucho de eso. Los profetas, muchos de ellos hacían una especie de performance cantada y actuada. Y entonces los falsos profetas también. Hay mucha literatura en la Biblia. Claro. Bueno, podemos animar a la gente que nos está viendo a que se acerquen a los libros, no muerden, ¿no? Exactamente. Y como te dije la otra vez, hasta nos pueden hacer alguna caricia. Sí. ¿No? Sí. Che, Alejandro, se nos fue el tiempo. Te agradezco un montón haber estado y como siempre un placer haber charlado con vos. Igualmente. Y estoy seguro habrá sido de mucha ayuda a los que nos están escuchando. Gracias por todo. Gracias por estar. Bueno, quiero dejarles un mensaje que Juan Pablo nos ha dejado ayer. Estamos transitando la última semana del programa de este año, de esta temporada. El viernes, si Dios lo permite, va a ser el último. Y queremos pedirles que ustedes nos manden mensajes, tal como los que han mandado durante el programa, de aliento a todos aquellos que trabajan en este programa, pero detrás de las cámaras. Porque hay mucha gente que la gente no ve, pero que están trabajando. Aquí a mis espaldas, detrás de este decorado, hay un control, lo mismo que aquí con las cámaras. Y queremos invitarle a que usted mande mensajes que vamos a leer el próximo viernes en el último programa de esta temporada, y que sean de aliento a aquellos que trabajan cada noche de lunes a viernes desde el año 2005 de manera absolutamente voluntaria para que nosotros que aparecemos delante de cámaras podamos llegar hasta este momento. Así que quiero invitarle de una manera especial a que lo haga y a que podamos alentar y que podamos bendecir con nuestros mensajes a todos aquellos que noche a noche colaboran con el programa. Nos estamos yendo, nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.